Hola, muy buenos días. Soy el doctor Pedro Daniel Sangronis. Soy profesor de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. En el día de hoy me voy a referir a enfermedad vascular periférica. Este, como tantos otros temas, lo pueden encontrar en el Manual de Cardiología para el Estudiante que recientemente publicamos y que está escrito por todos integrantes de la Cátedra de Cardiología y preparado para los alumnos de nuestra facultad. Lo pueden adquirir en la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas o bien en la sala 14 en el área cardiología o en la página web cardiologiaunr.com con envío en la ciudad de Rosario sin cargo. Bueno, estos son los diferentes tópicos que voy a tocar y me voy a referir de enfermedad vascular periférica. Aspectos etiológicos, epidemiológicos, factores de riesgo, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Con respecto a la etiología, debemos diferenciar una causa aguda y una crónica. Dentro de las causas agudas podemos diferenciar claramente dos tipos, lo embólico y lo trombótico. Lo embólico a punto de partida del corazón, de trombos ya sea de orejuela, un trombo mural por un infarto, por el Chagas o por la aorta, un trombo por un aneurisma aorta abdominal, una embolia de colesterol y también condiciones trombóticas locales donde en una placa se produce una reagudización y se produce una oclusión o bien un aneurisma femoropopliteo el cual forma una trombosis. Estas son todas causas agudas. Dentro de las crónicas hay que diferenciar fundamentalmente la aterosclerótica de las no ateroscleróticas. Las no ateroscleróticas son todas estas, ya son un poco más raras algunas de ellas, por la cual en el día de hoy me voy a quedar fundamentalmente con la enfermedad vascular periférica de presentación crónica y de origen aterosclerótico. Con respecto a la epidemiología de la enfermedad vascular periférica, afecta a más de 200 millones de personas en el mundo. La prevalencia aumenta con la edad, pasando del 10% a los 65 años, fíjense, al 30% a los 80 años. Fíjense cómo claramente va aumentando la prevalencia a medida que aumenta la edad. Se asocia con enfermedad de otro territorio vascular, ya sea coronario, carotidio o renal, hasta en un 60-70% de los casos. Y esos grupos, esos subgrupos con compromiso en otro territorio son los que tienen peor pronóstico clínico. Es una enfermedad con una significativa morbimortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar enfermedad vascular periférica? Obviamente, como ya vimos, la edad, el sexo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la insuficiencia renal. Fíjense que son todos factores de riesgos coincidentes con la enfermedad vascular de origen aterosclerótico coronario y cerebrovascular. Cuando hablamos de enfermedad vascular periférica, hay dos de estos factores de riesgo que juegan un rol fundamental y que se asocian fuertemente con la presentación: el tabaquismo y la diabetes mellitus. Fíjense en esta tabla, de esta manera como está graficado, la diabetes aumenta 3 a 4 veces el riesgo de enfermedad vascular periférica y el tabaquismo de la misma manera 3 a 4 veces comparado con los diferentes factores de riesgo. Y a su vez podemos diferenciar también lo que llamamos grandes vasos, que es todo el territorio ilíaco y femoropopliteo, de lo que son los pequeños vasos, que es el territorio infrapatelar, tibial anterior, troncotibio peroneo, tibial posterior y peronea. Y fíjense que el tabaquismo se asocia muy fuertemente a la enfermedad de los grandes vasos y la diabetes se asocia muy fuertemente, de manera significativa y estadísticamente significativa, a la enfermedad de pequeños vasos. Aunque quede claro que muchas veces los pacientes pueden compartir territorio, o sea que la enfermedad sea multiterritorial, no solo infrapatelar o suprapatelar, sino comprometer ambos territorios. Y cuando uno se fija la mortalidad a 5 años de esta enfermedad, es tremenda, tiene peor pronóstico que muchos cánceres.
como el cáncer de mama o la enfermedad de Hodgkin. Fíjense que tiene una mortalidad del 28% a 5 años. Globalmente, ¿no? Bueno, ¿cómo es la presentación clínica? Hay dos clasificaciones que se utilizan desde hace años. Hoy en día la más utilizada es la de Rutherford, la de la derecha. Podemos encontrar que el paciente, hay tres variedades de presentación: el asintomático, el claudicante y el que tiene dolor y o lesiones tróficas. Voy a desarrollar ahora todas estas variedades. Vamos a hablar ahora del asintomático. Hay un porcentaje importante, la mitad de los pacientes con enfermedad vascular periférica pueden ser totalmente asintomáticos. Un 35% tiene síntomas atípicos, un 15% más síntomas típicos y 1 o 2 lo que llamamos isquemia crítica, que ya vamos a ver lo que es. La mitad, como dije recién, están asintomáticos. ¿Y cómo me doy cuenta yo que tienen enfermedad vascular periférica? Bueno, ya sea por ausencia de pulsos o por una prueba que se puede hacer, que es muy simple y que se llama índice tobillo-brazo, y cuando este está bajo, menor de 0,90, me habla de enfermedad vascular periférica. Más adelante vamos a ver cómo se hace la prueba y cómo identificar este índice tobillo-brazo bajo. Entre ellos, en los asintomáticos, hay un subgrupo de pacientes que puede tener enfermedad muy grave a pesar de no tener síntomas. Esto puede deberse a que los pacientes no sean capaces de andar lo suficiente para ponerlos de manifiesto. Por ejemplo, un paciente insuficiente cardíaco. O por ejemplo también que tengan disminuida la sensibilidad al dolor porque tengan una neuropatía diabética asociada. Entonces ellos no refieren síntomas, pero tienen enfermedad vascular periférica grave de base. A estos pacientes se les llama la enfermedad vascular periférica enmascarada. O sea, tienen enfermedad grave, pero no tienen síntomas. De ahí el concepto de enmascarada, y para que lo recuerden, les dejo una mnemotecnia. Bien, ¿cómo es el examen físico de un paciente con enfermedad vascular periférica? Vamos a ir derecho a buscar los pulsos de estos pacientes. Y los pulsos que debemos investigar son el pulso femoral común en la región inguinal, el pulso popliteo en el hueco popliteo, el pulso tibial posterior por detrás del maléolo interno y el pulso. Acá entonces vemos dónde revisar cada uno. Pulso femoral común en región inguinal. Fíjense a la derecha el pulso popliteo, que lo puedo buscar o bien en decúbito dorsal flexionando la rodilla o bien poniendo al paciente boca abajo y buscando el hueco popliteo. Ya el maléolo interno para el pulso tibial posterior y el antepié para el pulso pedio son un tanto más simples. La intensidad debe ser valorada y debe ser registrada numéricamente. ¿Para qué? Para que sea fácil la comunicación entre los diferentes médicos. Entonces, decimos que 0 es cuando está ausente, algunos también le ponen un signo negativo, 1 cuando está disminuido o una cruz, 2 cuando es normal o 2 cruces y 3 cuando está muy saltón o 3 cruces. Entonces, esa es la manera en que nos tenemos que referir a los pulsos. Y siempre describir femoral común, popliteo, tibial posterior y pedio. Hoy les conté lo que era el índice tobillo-brazo. Es la relación entre la presión sistólica del miembro inferior, por eso está tobillo primero, y la presión sistólica del brazo. Se calcula simplemente con esa división. El valor normal es entre 1 y 1,3. Por debajo de 0,9, menor o igual a 0,9, ya hablamos de enfermedad vascular periférica. Y por debajo o igual a 0,5 hablamos de isquemia crítica de miembros inferiores. El tema que lo hace un poquito a veces más complejo para medir es que debemos esperar 5 a 10 minutos del paciente en reposo, el manguito debe tener un 40% del perímetro que quiero medir, justo por encima del tobillo, como pueden ver en la foto. El tema es que en los pacientes con enfermedad severa yo no voy a poder tomar la presión con el estetoscopio, sino que voy a necesitar un Doppler, como ven ahí en la foto de abajo y en la de arriba también, que es un detector de flujo. Y entonces yo voy a subir la presión
del manguito por arriba de la probable presión sistólica, y a medida que voy bajando y con el Doppler en la arteria que yo estoy buscando, voy a intentar ver en qué momento encuentro flujo. Entonces ahí sí, entre 1 y 1,30, como dije, es normal, entre 0,90 y 1 es limítrofe y menos de 0,90 está claramente alterado y nos habla de enfermedad vascular periférica. Hay algunos pacientes que pueden tener enfermedad vascular periférica, pero sin embargo tener el índice tobillo-brazo exageradamente aumentado, y esto se debe a cuando hay calcificación marcada de la capa media, en donde el pulso es imposible de comprimir con el estetoscopio. Bien, debemos también utilizar algo que es muy simple, que es la auscultación. Y entonces tenemos focos donde tenemos que ir a buscar la aorta en la parte central, ambas arterias renales, derecha e izquierda, y después, por supuesto, la ilíaca derecha, la ilíaca izquierda y los pulsos femorales. En todos esos lugares yo puedo intentar escuchar, auscultar y por lo tanto detectar soplos, lo cual me va a estar hablando de una estenosis patológica. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la otra presentación. Quedamos que estos pacientes podían ser totalmente asintomáticos, pero también hay otra presentación muy clásica que es la claudicación intermitente, y son el estadio 1, 2 y 3 de Rutherford. 1 es cuando la claudicación es ligera o leve, 2 cuando es moderada y 3 cuando es severa o totalmente invalidante. La claudicación es probablemente la manifestación clínica más frecuente. Dijimos que lo más común era el asintomático, pero dentro de las presentaciones clínicas, esta sin duda es la más frecuente. 30% de los pacientes con enfermedad vascular periférica presentarán en algún momento de su evolución claudicación intermitente. La tasa de amputación en estos pacientes es sumamente baja. O sea, el claudicante no tengo tanto riesgo de amputación. Lo que sí produce es un significativo deterioro de la calidad de vida, porque el paciente está muy limitado en algunas oportunidades al caminar, y entonces muchas veces al caminar 50, 100 metros tiene que parar porque siente dolor. Es un dolor muscular de tipo isquémico que aparece ante la actividad y es un dolor de tipo crónico. Se lo refiere como fatiga, disconfort, ardor, dolor o calambre en el grupo muscular. Se presenta una distancia por lo general fija de caminata, es reproducible, rápidamente aliviado con el reposo en menos de 5 minutos y no se modifica por lo general con la posición. Compromete, dependiendo de a qué nivel las arterias están tapadas, la pantorrilla, el muslo o la región glútea, y no compromete en su molestia a la articulación. Es el famoso signo del mirador de vidriera. O sea, es aquel paciente que va a caminar ante el dolor, se para, disimula y si tiene alguna vidriera cerca, se queda mirándola hasta que el dolor calma y puede volver a caminar. Como dije anteriormente, la localización de dolor va a tener que ver según a qué nivel se encuentra la obstrucción. Entonces, por eso muchos pacientes claudican a nivel de los glúteos, hay pacientes que tienen disfunción eréctil por compromiso de las hipogástricas, hay pacientes que claudican a nivel de los muslos y otros que claudican a nivel de la pantorrilla. Todo depende de a qué nivel se encuentra la enfermedad y siempre está el compromiso arterial un territorio más arriba que el dolor muscular o el grupo muscular afectado. O sea, por ejemplo, el compromiso de la femoral superficial va a hacer que al paciente le duelen las pantorrillas. El compromiso de la ilíaca va a hacer que al paciente le duela los glúteos. Bien, hay diferentes situaciones o enfermedades que pueden hacer confundir con la claudicación. Acá tienen una lista extensa de las mismas para que la puedan repasar, pero entre ellos son fundamentalmente el síndrome compartimental, los problemas neurológicos, la estenosis espinal, y todas y cada una de ellas son de fácil diferenciación cuando yo empiezo a reconocer
cada una de las cuestiones como la localización, las características del dolor, el efecto del ejercicio, qué pasa con el reposo, qué pasa con los cambios de posición y algunas otras características especiales. Se la dejo para que la puedan repasar e identificar cada una de ellas. ¿Cuál es la historia natural del paciente claudicante con tratamiento médico a 5 años? Fíjense, hay que diferenciar, dijimos que la mortalidad es baja, pero sí tienen morbilidad. Un 70-80%, empezando por la izquierda, van a permanecer estables con su misma claudicación. Un 10 o un 20% va a progresar y el paciente cada vez va a estar más molesto, más claudicante, y un porcentaje bajo de un 5 o un 10 va a la peor evolución, que es la isquemia crítica, que es el cuadro que ya vamos a ver, que ahí sí tiene una tasa de amputación del 1 al 3%. Eso en cuanto a la morbilidad de la extremidad, del miembro. Pero estos pacientes, como son pacientes panvasculares, también tienen riesgo de padecer eventos. Y fíjense que un 20% a la derecha tienen eventos cardiovasculares, por lo cual la mortalidad de estos pacientes es del 10 al 15% por causas cardiovasculares en 3/4 partes de los casos y también en 1/4 por causas no cardiovasculares. Volviendo a la presentación clínica y a la clasificación de Rutherford, nos quedan el estadio 4, 5 y 6 que involucran, como dije anteriormente, la isquemia crítica. El 4 es cuando hay dolor en reposo, es un dolor permanente en reposo, pero no hay lesiones, no hay lesiones tróficas. El 5 ya cuando hay pérdida de tejido, lesiones tróficas, pero pérdida de tejido menor. Y el 6 cuando se encuentra una pérdida de tejido que llamamos mayor. La isquemia crítica es la forma de presentación más severa de la enfermedad vascular periférica. Incluye, como ya dije, categorías 4, 5 y 6. Puede haber dolor y o alteraciones tróficas y el diagnóstico se confirma por lo general con un índice tobillo-brazo menor o igual a 0.5. Con respecto al dolor de reposo, en general es un dolor insoportable, resistente a los analgésicos, incluso a veces a los analgésicos opiáceos. Difícil de diferenciar de la neuropatía. El paciente cuelga el pie para aliviar el dolor, porque gracias a la fuerza de la gravedad logra de esa manera mejorar un poco la circulación. Se levanta para caminar durante la noche, porque el reposo nocturno hace que se torne insoportable y muchas veces el pie se le dematiza porque intenta tenerlo permanentemente colgado. Con respecto a las alteraciones tróficas, ahí los pacientes van a empezar con frialdad en la extremidad, atrofia muscular por mala irrigación, alopecia, son esos pies que van a encontrar que no tienen vello, piel y uñas frágiles y secas. Y alteraciones en el color, podemos encontrar palidez por momentos, rubor, cianosis, diferentes cambios según el momento de la evolución. Pueden encontrar cosas de este tipo. Fíjense cómo tiene una uña seca, parte de gangrena seca en el dedo, en el primer dedo, la piel totalmente seca y resquebrajada. Fíjense este tipo de lesiones también. Fíjense esta, arriba a la derecha, donde tiene el dedo medio totalmente gangrenado, una gangrena seca. O fíjense abajo a la izquierda, donde el tercer y cuarto dedo están totalmente perdidos. Embargo, hay pacientes que pueden venir con mayor daño aún, con un compromiso más extenso como este, o un compromiso tremendo, muchísimo más extendido como este paciente. ¿Cuál es el pronóstico de la isquemia crítica si yo no logro revascularizarlo? O sea, si no logro llevar más sangre al pie isquémico. Es tremendo. Al año de comenzar con isquemia crítica, solo un 45% de los enfermos está vivo y con las dos extremidades. Menos de la mitad está vivo con las dos extremidades. Un cuarto de los pacientes fallece. Y un 30% va a la amputación. Fíjense que el pronóstico, 25% de mortalidad al año, es similar al de algunas neoplasias malignas. Ese porcentaje que fallece, como vimos antes, fallece por eventos cardiovasculares, porque son pacientes panvasculares. Acuérdense siempre del compromiso
entre lo neurológico, lo coronario y la enfermedad arterial periférica, donde se pueden cruzar de diferentes maneras y algunos pacientes tienen el compromiso de los tres territorios. Con respecto a los métodos diagnósticos, el ultrasonido, el Doppler arterial, ecografía Doppler de miembros inferiores arterial, así se pide, es uno de los métodos principales no invasivos. Después también tenemos el estudio angiográfico, que puede ser por tomografía, por resonancia y por cateterismo. Ya en este estudio yo voy a ir a evaluar la imagen angiográfica de las arterias. Con el Doppler voy a tener una aproximación comparando los flujos a través de los diferentes. Bueno, acá vemos entonces los diferentes territorios que van a ser evaluados con estos métodos complementarios. Con respecto al ecodoppler arterial, como les dije antes, lo pedimos así, ecodoppler arterial de miembros inferiores, proporciona amplia información sobre la anatomía y el estado hemodinámico de las arterias. Se tiene que combinar, es muy fácil para el ecografista, ya que él tiene el Doppler, calcular el índice tobillo-brazo, tiene una alta sensibilidad del 85 al 90 y una especificidad más alta aún, mayor al 95% para detectar estenosis mayores al 50%. Es un estudio muy operador dependiente, así que es fundamental tener un buen entrenamiento. Es un estudio que es muy simple, es económico, es reproducible, pero lleva tiempo porque hay que evaluar toda la pierna y después la otra pierna en general. Y es un estudio que puede llevar 30, 40, 45 minutos. Sin embargo, no ofrece un mapa completo de todo el árbol arterial periférico porque en general uno ve desde la femoral para abajo, pero no podemos ver la aorta distal, no podemos ver la ilíaca primitiva, no podemos ver la ilíaca externa y la ilíaca interna. Sin embargo, insisto, tenemos capacidad de ver muchas cosas tanto con el modo B, el Doppler y el Doppler espectral. Fíjense cómo tiene una capacidad, calculando los flujos, de tener una idea de, según la velocidad del flujo, la severidad de la obstrucción. Menor a 2 es una estenosis no significativa, mayor o igual a 2 es una estenosis de entre el 50 y el 74%. Bien, después tenemos la posibilidad, fíjense esta imagen de angiografía por tomografía. Acá ya vamos a ir a ver todo el árbol vascular por debajo de las arterias renales. Y acá sí puedo ver aorta distal, ilíaca primitiva, ilíaca externa e interna, femoral común, femoral superficial, femoral profunda, poplitea, tibial anterior, tibial posterior, peronea. O sea que con este estudio tengo una visión completa. Tiene ventajas y desventajas. Ventajas: es no invasivo, o es poco invasivo en realidad. ¿Por qué digo que es poco invasivo? Porque inyecta yodo y hay que irradiar al paciente. Entonces, poco invasivo, alta resolución, imagen tridimensional y es de muy rápida adquisición. Desventajas, como dije recién, la radiación, que no es poca, la utilización de material de contraste y una limitante que tiene este tipo de estudios es la calcificación. Cuando las arterias están muy calcificadas, cuesta identificar la severidad de las lesiones. La otra posibilidad es esto, que es una imagen de angiografía por resonancia magnética nuclear muy desarrollado en los últimos años y también es no invasivo, puede darnos una imagen tridimensional, no utiliza yodo y no utiliza radiación, a diferencia de la tomografía, y es muy buena para ver los vasos infrapatelares. Tiene algunas desventajas, tiene menor resolución espacial que la tomografía, la imagen de la tomografía es incomparable, tiene algunos problemas de artefacto, tiene problemas con que no es rápido, sino que es un estudio que puede llevar 30, 40, 50 minutos, una hora, por lo cual la claustrofobia puede ser un limitante. Y también en pacientes con dispositivos como marcapasos o cardiodesfibriladores está totalmente contraindicado, o prótesis. Y también tenemos la posibilidad de hacer la angiografía, pero por cateterismo, donde entonces, introduciendo un catéter, inyectamos yodo y vemos la anatomía vascular en tiempo real. Ventajas: sigue siendo el gol estándar, es el más exacto, tiene una alta resolución, también sirve como guía para la intervención y en muchos casos podemos hacer la intervención a continuación del diagnóstico y es ideal para
el territorio infrapatelar. Desventajas: es invasivo, utiliza radiación, utiliza yodo como material de contraste y la imagen que se logra es bidimensional. Acá tenemos alguna imagen. Esta es una angiografía por cateterismo donde pueden ver la aorta, la bifurcación en ilíaca derecha e izquierda y luego en interna y externa. Acá pueden ver una imagen de una arteria femoral común, femoral superficial. Fíjense la definición, en este caso ya se le había hecho una dilatación con balón en ese lugar donde está marcada la flecha, donde tenía previamente una lesión. De cómo se ven los vasos infrapatelares. La parte superior es la poplitea y después vemos a la izquierda la tibial anterior y a la derecha la bifurcación es el tronco tibio peroneo con posteriormente la peronea, la que baja por el medio, y la tibial posterior. Son imágenes muy nítidas, muy claras, que permiten confirmar el diagnóstico de certeza. E incluso a nivel de pie, fíjense la definición que se puede lograr, muy difícil de lograr este tipo de definición, tanto con tomografía como con resonancia. Bien, con respecto del tratamiento de la enfermedad vascular periférica, el abordaje terapéutico incluye dos aspectos fundamentales. A estos pacientes hay que controlarle los factores de riesgo cardiovascular y luego definir el tratamiento de los síntomas específicos de cada localización y del riesgo asociado con la presentación clínica específica también. Porque ya dije, no es lo mismo un paciente asintomático que un claudicante, que un paciente con isquemia crítica. Entonces, tenemos que diferenciar en el tratamiento esas tres presentaciones. Algunas normativas generales se recomiendan para estos pacientes el abandono del tabaco de manera total. Se recomienda una dieta saludable y actividad física programada a medida que podamos mejorar esa claudicación. El tratamiento con estatina para todo paciente con enfermedad arterial periférica. Reducir el colesterol LDL a menos de 70 o por lo menos a más del 50% si los valores basales están entre 70 y 135. Para los diabéticos, un control glucémico estricto. Para los pacientes con enfermedad sintomática, además, tratamiento antiagregante. A estos pacientes les vamos a dar aspirina, 100 miligramos por día. En los hipertensos debemos tratar la presión arterial para lograr valores de menos de 140/90. Todas estas son indicaciones clase 1, o sea que son indiscutibles. Y también en los hipertensos intentar usar IECA o ARA2 porque son de primera línea para ese tipo de pacientes. ¿Y a quiénes indicar un tratamiento invasivo, o sea, un tratamiento intervencionista? Porque yo a todos les voy a dar tratamiento médico para calmar síntomas y para control de los factores de riesgo, pero en un porcentaje de casos voy a necesitar alguna intervención. Los pacientes con capacidad funcional de marcha deteriorada que le ocasiona una marcada limitación en la vida diaria, a ese paciente lo voy a tener que intervenir. Cuando hay mala o poca respuesta al tratamiento farmacológico, al ejercicio o ambos. O sea, cuando yo, con los fármacos, con el ejercicio programado, que es muy útil en los pacientes claudicantes, o incluso cuando uso ambos, tengo mala o poca respuestas, voy a plantear la intervención. Y también cuando hay una razonable probabilidad de mejoría sintomática con un tratamiento invasivo. A veces los pacientes tienen una respuesta parcial, pero no alcanza a lo que buscan o lo que desean, y si yo considero que lo voy a poder mejorar aún más con un tratamiento invasivo, puede ser una indicación precisa en estos pacientes. Siempre el abordaje debe ser individualizado. Bien, ¿qué tratamiento invasivo elegir? Yo tengo hoy en día disponible lo que se llama tratamiento endovascular, que es hacer una angioplastia usando stent o usando balón. ¿Está? Y los stent que se usan son stent comunes o stent liberadores de droga, y la angioplastia con balón se usan balón comunes o balones liberadores de droga, al igual que los stent. Cada uno de ellos tiene una indicación precisa y obviamente es muy largo para comentárselos en este contexto. Y después está también el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede ser realizar una endarterectomía, que consiste en hacer un tajo en la arteria y lograr una expansión de la misma, muchas veces poniéndole un parche, o a veces,
cuando no lo puedo solucionar localmente, hay que hacer un bypass, o sea, saltear la obstrucción, lo cual se puede hacer con vena safena o con una prótesis de PTFE. Son los dos tratamientos que existen para pacientes con enfermedad vascular periférica, sintomática o con mala respuesta al tratamiento convencional, lo endovascular o lo quirúrgico. Y en algunos casos existe la posibilidad de hacer algo híbrido, resolver una lesión con un tratamiento y alguna otra con otro. Eso se llama combinado o híbrido. Y acá, esto es ya un tanto más extenso, pero para que tengan idea de qué tipo de tratamiento hay según el nivel al cual están las lesiones y el riesgo quirúrgico, la edad, la posibilidad de disponer de venas, etc. Esta es una actualización del año 2017. El tratamiento de la isquemia crítica, puntualmente, que es la presentación más peligrosa, más importante, más desafiante, tenemos que tener en cuenta tres conceptos cuando hablamos de isquemia crítica. Debemos tratar la isquemia, pero también tratar la herida, fíjense lo que es ese paciente, y debemos tratar la infección sobreagregada que ocurre en muchos de ellos. No alcanza con solo tratar la isquemia, solo la infección o solo la herida con curaciones. Hay que hacer el tratamiento conjunto de todo. Muchas veces el pie es lo que uno ve, el témpano, de lo que hay abajo, hay mucha enfermedad abajo y a veces una lesión, una herida es lo que vemos. Por eso en estos pacientes debemos trabajar de manera multidisciplinaria entre diabetólogos, enfermeros clínicos, traumatólogos, radiólogos, hemodinamistas, cardiólogos, entre todos de manera multidisciplinaria para tratar de salvar el pie y de evitar amputaciones. Ese es el objetivo final, tratar de mantener al paciente vivo con sus dos piernas. Para terminar, como conclusión general de la exposición, la enfermedad vascular periférica es altamente prevalente y va a seguir en ascenso a medida que aumenta la edad de la población. Es una enfermedad con alta mortalidad, pero también con riesgo de amputación, o sea que no solo importa la mortalidad, sino la morbilidad. 2/3 de los pacientes son panvasculares, o sea que es un marcador de riesgo. Encontrar enfermedad vascular periférica me indica que tengo que investigar la posibilidad de que el paciente además sea un enfermo coronario o un enfermo cerebrovascular. Acordarse que el 50% de los pacientes pueden ser asintomáticos y tener lo que se llama la enfermedad vascular periférica enmascarada. Se la debe buscar, debemos revisar a estos pacientes, interrogarlos, porque el paciente a veces no viene por la claudicación, pero si yo lo interrogo, la cuenta, o a veces ni siquiera cuenta claudicación, pero si yo reviso los pulsos, los encuentro débiles o ausentes. Prioridad, el riesgo vascular. Hay que bajar el riesgo. Estos pacientes se mueren de causas cardiovasculares, se mueren de infarto, se mueren de ACV, pero obviamente también tengo que intentar preservar el miembro. Muchas gracias por su atención. Les dejo acá a ustedes una foto de la época en que estaba en construcción el Hospital Centenario, que ya tiene casi 110 años de vida, y fíjense y podrán reconocer todas las salas, el ala este, el ala oeste, el ingreso y toda la parte donde aún no había nada. Bueno, muchas gracias por su atención. Nada más.